tienes una impresora 3D y la utilizas para hacer cajas y mecanizados, en más de una ocasión te habrás encontrado con que tienes que pegar piezas, reparar algunos defectos, limar. Con la ayuda de un soldador eléctrico y restos del material, PLA o ABS, se pueden hacer muchas cosas, pero hay una herramienta mucho mejor. Son los bolígrafos 3D. Los bolígrafos 3D funcionan con el mismo filamento que las impresoras 3D y de esta forma podemos usar el mismo color y reparar los defectos. Gearbest ha tenido la gentileza de enviarme el bolígrafo 3D Sunlu SL300 para que os lo muestre. Este bolígrafo 3D está muy bien de precio y además la boquilla es muy estrecha, lo que facilita mucho la visibilidad para cuando tenemos que reparar alguna pieza. Si alguno de vosotros os interesa comprar este bolígrafo, os dejaré un código de cupón de descuento para que os salga un poco más barato. También os dejaré otro código para que podáis comprar los filamentos con un 8% de descuento por compras superiores a $10. Os dejaré también el enlace de acceso para ver los productos que tienen a partir de $1 con envío gratuito y el acceso a la página web de Gearbest en español. En el vídeo anterior os mostraba un esquema muy sencillo para hacer un intermitente con luz trasera para una bicicleta. En los comentarios del vídeo Miguel Mirasun me decía que estaba interesado en este montaje, pero si la luz trasera y los intermitentes se pudieran poner a funcionar a la vez, sin tener que apagar el circuito. Alex Salomón también decía que estaba interesado en poner Mario 2 LED y que si los podía multiplexar. Al final he decidido hacer otro montaje con el Almega 328P, que es más conocido por toda la gente que utiliza Arduino, más fácil de programar porque ya lo conoce, y le he puesto también el acceso para que se pueda programar en la placa, de forma que se podría montar sin necesidad de montar el zócalo y programarlo en el Arduino. Se podría poner el conector ISP y programarlo a través de la tarjeta Arduino Uno. Esto sería opcional o se podría poner el zócalo. Este microprocesador va a controlar ya 9 diodos LED. Y como tiene más pines, he utilizado la entrada digital 9 y 10 para control de las funciones de izquierda y derecha. De esta forma se pueden multiplexar ambas funciones, no es necesario apagarlo y encenderlo para que arranque, simplemente cambiando de posición izquierda a derecha nos va a cambiar el modo, o podemos encender la luz trasera sin tener que reiniciar. Ambos interruptores, como estaban en el otro circuito, en la posición central desconectan, por lo tanto el consumo sería cero. La alimentación la voy a hacer igual con la batería de ion de litio, el circuito de control de carga, pero se podría también poner 2 pilas o 3 de 1,5 voltios. Este es el código de programación para la luz intermitente y luz trasera con el Almega 328P. En este caso vamos a tener 9 diodos LED, vamos a controlarlo con las salidas digitales de 0 a D8, el D0 será el LED de la izquierda y el D8 irá conectado al LED de la derecha. El D9 y D10 serán entradas para detectar si va la luz intermitente hacia la derecha o hacia la izquierda. D9 en bajo será hacia la derecha, D10 en bajo hacia la izquierda y si conectamos el circuito con ambas entradas en alto será la luz trasera. Lo que cambia ahora del programa en relación a la Tiny es que ahora tenemos 9 salidas a controlar, 9 diodos, de las salidas digitales de 8 a la 0 en sentido ascendente y descendente para que vaya en un sentido o en el otro, sentido de giro. La entrada digitales 9 y 10 son los pines de configuración para detectar el modo. En el Voice Setup vamos a configurar esos 2 pines como entradas puestos en pull-up para no tener que poner la resistencia positivo y luego configuramos los 9 diodos LED para que sean salidas y estén en alto, es decir apagados, porque estamos controlando los cátodos. Luego en el Void Loop vamos a detectar en cada paso del bucle si está el interruptor en el sentido izquierdo o derecho o si están los dos en alto para detectar que está en la luz atrás. Aquí vamos a apagar primero todos los diodos LED. Al principio de que inicie el ciclo se queden apagados, partimos del mismo punto. Si detecta que está en modo luz trasera, hará el ciclo de 10 parpadeos rápidos. En el medio, ahora en las pausas, intercalado en la interrupción de los pines de configuración izquierdo y derecho para que se salga de la rutina en caso de que demos al intermitente y abortar la luz de encendida de marcha atrás. Está también puesto en la pausa, en encendido fijo, también están aquí las interrupciones. Y luego entraríamos en el modo intermitente. Lo mismo que vimos en el otro circuito, aquí ya no cambia nada. Para programarlo voy a utilizar el programador ISP, el que vimos en el vídeo anterior. Ya lo tengo configurado todo. Vamos a ver la placa Arduino Uno. Tengo el COM5 abierto, lo tengo conectado y le doy a quemar bootloader. Imprescindible para que se configure con cristal de 16 megaciclos. Y ya terminado. Voy a pulsar el reset para comprobarlo. Parpadea el LED de reloj, está programado el bootloader. Ahora lo voy a programar por ISP, el bootloader se va a borrar, pero nos va a quedar la configuración en modo cristal a 16 megaciclos, por eso es imprescindible hacerlo. Damos a programa, subir usando programador. Lo primero que hace es compilar el programa.
Ahora lo está subiendo. Y ya ha terminado. Este es el montaje que he hecho. Lo he hecho así en forma alargada para hacerle una carcasa a medida. Estas son las salidas de los diodos LED. Los cátodos, están las resistencias dentro. Y está la clema de conexión para los interruptores, los intermitentes y la luz trasera. He utilizado un circuito impreso universal con tiras de cobre y le he comido las pistas que sobraban. Como veis, es muy sencillo hacer esto. Estas son las piezas que voy a hacer con la impresora 3D para poner el circuito impreso con los diodos LED. Aquí irá el conector USB para tener acceso a la carga trasera, por aquí saldrá el cable. La tapadera va en corredera, es esta que tenemos aquí, irá con la brida, esto será la sujeción al tubo del sillín. Y esta otra pieza es para el interruptor y el pulsador. Se monta de la misma forma, también lleva la brida de sujeción al manillar y la tapa de cierre. Así es como quedará más o menos la tapa montada. Aquí está sin los taladros, aquí está con los agujeros. He hecho orificios de 5 milímetros, pero los he hecho ovalados para poder poner diodos LED de 5 milímetros de tipo ovalado, que dan un ángulo de visión horizontal mucho mayor, o redondo. Voy a poner cinta Kapton autoadhesiva en la placa de circuito impreso para aislarlo de la parte de abajo, que es donde irán los diodos LED. Los montaré en la caja de PLA y utilizaré el lápiz 3D para fijar los diodos al frente. Ya he recibido el lápiz 3D. Os voy a mostrar el contenido y luego haré alguna prueba. El alimentador viene con la toma europea. Supongo que a cada país le mandarán su modelo. Es un cargador USB de 5 voltios. Entrada entre 100 y 240 voltios de alterna. Salida 5 voltios, 2 amperios. El cargador viene con su cable de alimentación, también hay 2 protecciones de goma, parecen 2 dedales, este es muy pequeño, supongo que será para niño, y este me queda bastante justo, son los dos un poco pequeños. También viene un soporte vertical para el lápiz, con ventosa, habrá que sujetarlo en un sitio liso. Por supuesto el lápiz 3D, este es en color negro, hay diferentes colores. Y por último, 2 bolsas con filamento PLA, son 3 metros cada una y nos vale para empezar a hacer las pruebas. Las instrucciones vienen en inglés y en chino, aunque es muy sencillo. Estos son los botones para modificar los presets, tiene 8, es la velocidad de extrusión. El botón de marcha paro y para sacar el filamento. Lo vemos en la información. El display LCD con 2 botones que nos permiten modificar las temperaturas prefijadas por el fabricante. La punta cerámica con protección y por la trasera tenemos la toma de alimentación y la entrada de filamento. Voy a conectar la alimentación y vamos a empezar con las pruebas. El alimentador lo conectamos en la parte de atrás, aquí aparece el menú, ABS, PLA, ABS, son las temperaturas de filamentos, lo dejo en ABS y le damos al avance. Empieza a subir la temperatura, 36, 37. El LED se enciende en rojo, está precalentando, hasta que no se encienda el verde, no funcionará el extrusor y no entrará el filamento. Está en 180 grados, todavía está en rojo. Como he fijado ABS, hasta que no llegue a 210 grados no se pondrá verde. Ya está encendido en verde, pero veo que está manteniendo la temperatura en 190 grados. Voy a poner el filamento hasta que haga tope y le doy al botón. Le ayudo un poco para que lo coja el extrusor y ya está tirando de él solo. Esto es un poco lento. Bueno, ya empieza a salir filamento de color blanco, supongo que serán las pruebas de fábrica. Ya sale en amarillo, ya se puede empezar a probar. Pulso para parar el extrusor, limpio la punta, sigue saliendo durante un rato, es debido a la presión. Voy a hacer un círculo en el papel
Va bastante bien. La verdad que la configuración le he puesto para ABS, esto es PLA, funde demasiado. Aunque no parezca mucho los 190 grados, aquí no tenemos el ventilador de capa como tenemos en las impresoras, y si necesitamos que solidifique rápido tendríamos que bajar la temperatura. Voy a modificar la velocidad del extrusor, sigue manteniendo 190 grados, pulso el botón, está el preset 3, 4, 5, 6, 7, 8. No avanza más. Aquí podemos ir para atrás. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya no baja más. Voy a probar el 1. En la velocidad 1 la extrusión es, creo que demasiado lenta. Incluso parece que se está parando el motor del extrusor. Me parece muy baja, la voy a subir. La máxima sería el 8. Lo voy a dejar en el 6. Esta velocidad es más rápida. Para hacer rellenos es mucho mejor. Lo voy a dejar aquí. Después de cada uso es conveniente sacar el filamento y estando en caliente con el LED verde pulsamos el botón manteniendo y empieza a sacar el filamento. Es conveniente hacer un poco de tensión hacia atrás para facilitar la salida del filamento. Ahí ya ha cambiado el sonido del extrusor, el filamento debe estar fuera, voy a tirar un poco más y ya está fuera. Pulsamos pausa para detener el extrusor y ya se puede quitar la alimentación y dejar en su soporte. El soporte, como vemos, si no está sujeto con la ventosa, se cae. Hay que ponerlo en un sitio liso. Un azulejo cerámico liso es una buena solución para no quemar la mesa y además la ventosa agarra perfectamente y podemos dejar el lápiz cada vez que queramos. Estoy montando diodos LED redondos de 5 milímetros, son de alto brillo, pero como el agujero es ovalado hay que orientarlos y con la ayuda de un destornillador presionar. Voy a medir la tensión de estos diodos con el comprobador. Junto las dos puntas y ajusto a 20 miliamperios. No hagáis caso de la coma porque, como sabéis, hay que desplazarlo un punto a la derecha. Ahí sería más o menos 20 miliamperios. Es importante también que estos diodos sean de menos de 3 voltios porque voy a utilizar una batería de 3,7. Ahí lo voy a conectar. 1,69 voltios. Está bien. Voy a comprobar que todos estén bien orientados.
Para la conexión de la luz y los interruptores he utilizado una manguera de 4 hilos y malla, la malla no la he conectado a ninguna parte y he puesto 5 metros. La distancia es muy larga, así que tendré que cortar el cable cuando lo monte en la bici, pero si hay alguna interferencia lo podré comprobar. Vamos a probarlo. Lo pongo de lado para que no deslumbre la cámara. Este es el intermitente derecho, hace el desplazamiento hacia la derecha, parpadea, hacia la izquierda, hace el efecto intermitente hacia la izquierda, quito el intermitente y conecto la luz trasera. El efecto de luz trasera son los destellos. Sin desconectar la luz paso el intermitente a la izquierda, lo cambio a la derecha y ahora si quito el intermitente se tiene que quedar la luz trasera. Y como es lógico, si quito la luz trasera, el circuito se queda apagado.